Bueno, buenos días a todos y a todas. Este, Casualmente estaba hablando recién, la tecnología nos está atravesando de mil maneras. Me resulta muy difícil al micrófono y a esta forma en la cual tengo a ustedes acá presentes y a los demás que están detrás en cámara. Este, un poco es la reflexión que nos ha llevado y que nos trae a este momento. Cuando hablábamos de los diferentes eventos que hemos realizado, nosotros siempre dentro de las diferentes universidades nacionales, eh, en un momento determinado, porque a todos nos atravesó la soledad y de buenas a primeras tenernos que encontrarnos aislados, dijimos después que pasó todo esto, ahora queremos un momento diferente, encontrarnos, vernos, diríamos, tocarnos. Y bueno, esto como lo ha llevado la misma vida, la misma situación en la cual nos encontramos, como que estamos así. Bueno, con un grupo nos encontramos, diríamos, presencialmente y con otro gran grupo nos encontramos virtualmente. El tema que nos trae en este momento son una serie de interrogantes en la temática que tiene que ver con todo lo que nos representa la virtualidad y fundamentalmente en una práctica profesional que ha estado prácticamente aislada de lo que significa directamente la tecnología. Cuando nosotros estamos viendo o tratando adelante algún marco conceptual, alguna lectura sobre todo esto que tiene que ver con las tecnologías, especialmente en nuestro caso primero con las tecnologías de la información y la comunicación. Por un lado están las tecnologías en las cuales las mayorías estamos acostumbrados, que tienen que ver con los diferentes instrumentos, diríamos, que colaboran, que ayudan, que diríamos desde el teléfono, la televisión, diríamos la computadora, las redes sociales cada vez más amplias y por supuesto cada vez todo eso más desarrollado y más aceptado por la gente joven. ¿Cómo se da en esta práctica profesional? Y antes que nada, de poder ahondar sobre lo que nos hace y lo que nos pasa en relación a todo esto que tiene que ver con la virtualidad. En primer término, tenemos que posicionarnos desde qué lugar de la orientación estamos hablando. Por un lado, tenemos que considerar que el mundo entero se ha complejizado, que hay cambios muy importantes en los sistemas políticos, académicos, religiosos, es decir, sociales, que invaden permanentemente el quehacer de la vida de todos de diferentes maneras. Esto ha llevado que han aparecido o se han intensificado o se han puesto en conocimiento problemáticas sociales muy importantes que ver con, diríamos, el desempleo, la falta de trabajo, la inestabilidad laboral, la pobreza, diríamos, las personas con edades adultas, cada vez en forma más mayoritaria, las diferentes discapacidades, todo el tema del multiculturalismo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos a la orientación en un sentido abarcativo y amplio.
desde el punto de vista de una definición, diríamos, nosotros consideramos a la orientación o sujeto de la orientación todo aquel que puede llegar en forma, diríamos, reflexiva, a elaborar un proyecto. Nosotros siempre hablamos de proyecto, que puede ser un proyecto individual, laboral, personal, educativo, en la cual tiene que haber una reflexión y un acompañamiento hacia el logro de esos objetivos. Cada vez la orientación se ha ampliado y se ha diversificado cada vez más a diferentes tipos de poblaciones. Hace mucho tiempo que ha dejado de ser exclusivamente el eje del sistema educativo formal y no formal, sino que se incluye en diferentes programas de proyección comunitaria. Por supuesto, no deja de lado todo aquello que tiene que ver con el eje educativo, porque siempre sigue siendo mayoritario, pero se amplía a las otras problemáticas existentes, porque además consideramos que la orientación se integra dentro de lo que nosotros llamamos salud integral. Que salud integral es el conjunto en la cual las personas pueden sentirse bien, pueden elaborar un proyecto, pueden concretar situaciones en las cuales muchas veces hasta puede llegar a mediar el tiempo en la concreción de estos objetivos. Esto es importante considerar. ¿Por qué? Porque muchas veces se han tenido lo que era orientación o se ha quedado en el tiempo en aquellos momentos en los cuales la orientación era para determinado grupo. En cuanto por qué es importante pensar desde qué lugar reconocemos a la orientación. Y además tenemos que tener en cuenta otro de los temas que a nosotros nos atraviesan, que tiene que ver con la formación. Ustedes saben que no es lo mismo, siempre lo hemos conversado con otros colegas o latinoamericanos o iberoamericanos, que la formación de base que imprime, que da fuerza, siempre tiene un eje diferente y muchas veces eso impregna la forma de poder ver o de poder, diríamos, profundizar o llevar adelante los procesos de orientación de una manera diferente. Nosotros, dentro de nuestro contexto país, tenemos que las personas que nos dedicamos a la orientación venimos de las disciplinas humanas sociales, fundamentalmente de la psicología o de la psicopedagogía, que son diríamos, los que coordinan, los que llevan adelante determinados procesos de orientación. Con la inclusión de otros saberes, que nosotros llamamos los saberes disciplinarios o interdisciplinarios, que componen o que conjugan la elaboración de diferentes proyectos. ¿Qué nos sucede? Al tener la formación en la cual para nosotros siempre lo importante, lo primordial, el eje, siempre ha sido el encuentro personal, el cara a cara, la subjetividad del otro. Es decir, hemos estado generalmente lejanos a todo lo que significa la instrumentalización para la orientación. Y muchas veces todo lo que tenía que ver con lo tecnológico o con las tecnologías de la información era para un momento
de la orientación, que generalmente dentro del encuadre eran los aspectos informativos, pero nunca para los psicólogos o psicopedagogos de nuestro país y de algunos países hermanos también, ha sido lo tecnológico lo que ha primordial, lo que se ha priorizado en los aspectos de orientación. También tenemos que tener en cuenta la historia. No hay ninguna duda de que la orientación vocacional, ocupacional, psicología de la orientación, es decir, son las diferentes nombres y acepciones que tiene esta práctica profesional. Muchas veces tal es así que la Asociación Internacional en una época tuvo que hacer un vademecum para poder organizar tareas similares que tenían diferente nominación. Uno de los aspectos, por eso yo siempre digo, pero cuando uno llega a tener que publicar un libro o demás, siempre lo quieren adjetivar. Cuando yo pongo la orientación, especificarse el área o a qué se refiere. Y es cierto que generalmente la gente opina sobre lo que es la orientación vocacional, por eso es importante considerar el marco que nos rodea en toda esta temática. Uno de los aspectos que tenemos que considerar de la historia, que la orientación profesional viene precedida en la historia por el mundo del trabajo. Tal es así que también nosotros tuvimos una gran relación con lo que significó la psicotecnia. Y luego aparecieron las diferentes técnicas en las cuales a través de ellas se realizaban orientación. Ustedes saben que aparecieron también, y tiene que ver siempre con lo histórico, con los movimientos que hubo, etapas y los contextos. Entonces, no hay duda que teníamos pruebas de intereses, pruebas de aptitudes, pruebas de personalidad. Es decir, en ese momento, diríamos nosotros, la orientación se hacía en muchos contextos de esa manera. Es decir, había determinados instrumentos que me acompañaban directamente y en la toma de decisión. Y era un poco el recuerdo que uno tiene de los que el resultado de toda una serie de técnicas era lo que me daba la carrera a seguir de un sujeto. Fue toda una época en la cual se llamó la famosa modalidad actuarial, y con la creación de la carrera de psicología y otro tipo de enfoques, y diríamos también la influencia del psicoanálisis, es que una de las personas que trabajó comenzó la era de lo que nosotros, de lo que se llamó a través de Rodolfo Waszlaki, diríamos, modalidad clínica. Por supuesto, estamos hablando que estamos de la década del 70, de la década del 80, todo esto se ha diversificado, se ha ampliado, se le ha dado mucho más importancia a lo social y a otras disciplinas que se incluyen, pero no deja de ser una modalidad en la cual siempre prima el sujeto y en el cual el que llega a la toma de decisión de su futuro es el sujeto, acompañado por el psicólogo, el orientador, en la cual toma una actitud más de reflexión junto al otro. Frente a esa situación y encuadre en la cual nos encontramos en la temática, es que de buenas a primeras nos surge a nosotros un aislamiento. Es decir, todos hemos estado en lo que se llamaba el aislamiento preventivo, social, solidario y demás. ¿Qué sucede? En esa instancia es que todos tuvimos que comenzar a vivir, a ser, a existir, a trabajar de una manera diferente. En ese momento y frente a esa situación es que la asociación trató de ver
qué pasaba con los profesionales de la orientación en ese contexto, cómo llevaban a cabo sus prácticas, de qué manera, y entonces lo que se hizo es un relevamiento, por supuesto, a través de las redes, de la propia y de otras instituciones, en diferentes países de Iberoamérica. En este relevamiento intervinieron 13 países. Por supuesto, en proporciones diferentes. Y les digo por qué. Porque cuando hablamos de lo que sucede con la orientación ante esta situación de virtualidad, vemos que en ese análisis hay situaciones muy diferentes en la cual de las personas que contestaron de diferentes países eran alrededor de 343, 345 encuestas. Lo fundamental que queríamos ver en ese momento frente a esa situación y sobre las prácticas cuando tenemos un conjunto de profesionales que no están preparados para la inclusión en lo que significaban las TIC. Del gran porcentaje de las cantidades de las 340 encuestas que tuvimos, lo que sí tuvimos que considerar que el 78 de esa cantidad, el 78% de las respuestas habían utilizado, diríamos, se habían incluido de diversas maneras en todo esto que se llama la virtualidad, a través del meeting, a través del Zoom, y realmente, y un 20% no se había incluido en ese tipo de modalidad. Por otro lado, al consultarlos sus resultados frente a esa instancia, ellos consideraron que era la única posibilidad que tenían de poder resolverse frente a esa situación. Consultándole si habían disminuido la cantidad de, diríamos, de personas que habían, o sea, de consultas sobre orientación, habían consultado, el 50% consideró que había disminución en las consultas de orientación. El 37% comentaron que no, que igual habían tenido posibilidades de tener, diríamos, orientación, y otro grupo contesta. Cuando uno le va, indaga en relación a qué pasó con la modalidad que tuvieron para llevar a cabo esos procesos, consideran que tuvieron bastantes fallas en la comunicación porque muchos de los sujetos entrevistados tenían diferentes problemas de conexión. Así que uno de ellos, un grupo, podía resolver determinadas situaciones o llevar adelante el proceso y otros no lo pudieron llevar a cabo. Dentro de todo el grupo, cuando uno le pregunta qué pasa con las tecnologías y qué va a pasar en el futuro con este tipo de modalidad, el 76 de los 100, de los 341, consideraron de que van a, diríamos, a seguir utilizando la virtualidad, pero como un anexo. Consideran un gran porcentaje de presencialidad y otro porcentaje, diríamos, en formato online. Es decir, cuando se les consulta cuáles son los beneficios que han encontrado ustedes en esta práctica que se ha dado, y todos
son aspectos pragmáticos. O sea, no me tengo que trasladar, no hay problemas muchos de horarios, no tenemos grandes dificultades para poder dar una respuesta. Es decir, podemos trabajar con gente que vive alejada de donde estamos. Respuestas que apuntan a lo pragmático de lo que puede ser la virtualidad. Es decir, no había respuestas, diríamos, de contenido en cuanto a la calidad, en cuanto a lo deontológico, en cuanto al marco conceptual o teórico. Evidentemente, esas fueron la instancia en la cual nosotros vimos ese tipo de relevamiento. Tuvimos en cuenta, por eso les digo, en esto que llamamos las incógnitas diríamos, o los interrogantes de la virtualidad, tuvimos en cuenta ese relevamiento y un trabajo de mi autoría que se llama, bueno, que fue realmente la relación entre la pandemia y el futuro, en la cual estuvimos analizando a lo que llamamos la virtualidad disruptiva. La virtualidad disruptiva no significa una crítica a las TIC o a las tecnologías informáticas, sino significa el modo de acceso a lo tecnológico. Para nosotros, de buenas a primeras, fue algo en el cual no estábamos ni formados ni preparados, y de buenas a primeras, los profesionales, los docentes, los alumnos, los turnos médicos, todo lo que tenía que ver con es decir, las compras, todo de buenas a primeras fue online. Por supuesto que todo eso llevó a que lleguemos a ver, a analizar y a repensar que no a todo el mundo se le dio de igual manera. No es lo mismo la introducción en la tecnología a la gente con acceso a tecnología, que es un tema, no es lo mismo la persona adulta y considerando diversos grados y formación del adulto en relación a la inclusión dentro de lo que fue lo tecnológico. Encontrarse de buenas a primeras que uno tiene que darle respuestas a una máquina, a un robot, a una personificación en la cual le tiene que decir yo soy Susi, los robots que tienen todos nombres. Entonces, una persona tiene que elegir en función de 4 o 5 categorías que la mayoría de las veces no responde a lo que uno necesita, ni eso ni hablar, y nos suele suceder. Entonces, fue una situación en la cual hubo todos aquellos que no tenían acceso a Internet, una gran pérdida y una poca accesibilidad. Y las personas adultas mayores y las personas con problemáticas económicas importantes, fue realmente una situación muy difícil, tal es así que ustedes siempre... hubo un día que les comentaron, salió por todos los periódicos, un día viernes, donde pusieron un subsidio a las personas adultas mayores y era todo a través de que se tenían que introducir dentro de un programa lo que fue ese famoso viernes que realmente dio una sensación de caos completo. O sea, eso es a lo que llamo o llamamos la virtualidad disruptiva, que es diferente a lo que significa en otros contextos donde ya se está acostumbrado a trabajar desde lo tecnológico. De los estudios que estuvimos analizando, que se llevó a cabo, es una publicación, pero es una investigación que llevó a cargo un colega de la Universidad de Mar del Plata, que hizo una investigación, una exploración sobre todos los equipos, programas de orientación educativa pertenecientes a los pregrados de las diferentes universidades, diríamos, nacionales.
hizo un relevamiento muy importante y en la cual también el objetivo era ver cómo habían podido llevar adelante las prácticas a través de la tecnología. Y los resultados, en cierta medida, y el impacto fue similar a lo que les comentaba que pasó en la encuesta que hice primeramente a través de la asociación. O sea, que la gente que está mejor formada o preparada desde ese lugar tenían mayor nivel de accesibilidad para llevar adelante estas prácticas dentro de las tecnologías. Tal es así que ellos consideran como un factor muy importante lo que debería ser la capacitación en diferentes niveles dentro de lo que significa el uso de las TIC. Pero también hacen un lugar muy relevante a la diferencia entre lo que ellos perciben de lo que es la orientación personalizada a lo que es la orientación a través de lo tecnológico. Y uno de los aspectos que consideran muy importante es la necesidad de analizar estas prácticas desde la deontología profesional y fundamentalmente desde los marcos conceptuales de cada disciplina o de cada orientador en relación a este tipo de uso. Por supuesto que tenemos que ver que estas exploraciones se hicieron en un solo nivel de análisis. Los orientadores, las tres experiencias que le estoy hablando, fueron realizadas pero como toda buena investigación, ahora habría que hacer un análisis e incluir a los sujetos de la orientación. Es decir, evidentemente, cómo ellos han percibido, hay diferentes formas o metodologías para llevar a cabo en un tiempo, a ver qué pasa con esos sujetos que la orientación fue a través de la tecnología. Eso, por un lado, que es un aspecto a considerar. No hay ninguna duda que el avance de la tecnología no supera a todos y que tiene un rol muy importante, es decir, no vamos a estar en contra de lo que es el avance tecnológico, pero también tenemos que tener en cuenta cómo es ese avance tecnológico y qué relación tiene, que es un poco el objetivo de este encuentro. Tenemos por un lado, es decir, nosotros acá como contexto, país que no hemos incluido ni se había investigado y si se en relación a las TIC fue motivo por la irrupción de la pandemia. En otros contextos, por ejemplo, ustedes saben, en el contexto europeo, por ejemplo, se ha trabajado mucho sobre las TIC, sobre lo que significa todo lo que es las tecnologías, en este caso específico en orientación. Y ha habido muchos recursos puestos en ese sentido. Pensemos que también ellos tienen otra tradición de los orientadores. Muchos vienen de diferentes disciplinas. Tal es así que el CDFOP, que es el Centro de Formación para la Formación Profesional, diríamos, del Mercado Común Europeo, en una primera instancia, cuando se formó, hizo un relevamiento de los recursos, metodologías, prácticas llevados a cabo. Yo recuerdo que uno de los pilares en ese estudio fue el doctor Anthony Watt, en la cual se comenzaba a estudiar y a trabajar sobre la formación y la capacitación en los recursos que hacían falta en ese momento. Por supuesto que también todo eso tuvo un periodo, porque en el último de los estudios que estuve realizando
los recursos del CEDEFOP no eran lo mismo en la actualidad. En lo, tenemos que ver que en la medida que todo esto que tiene que ver con lo tecnológico va avanzando, diríamos, en una manera muy vertiginosa. Uno de los momentos, una de las maneras en las cuales ellos llevan adelante, hay muchos programas, tanto en nosotros, de acuerdo a nuestro área de incumbencia, hay muchos programas de la Unión Europea en las cuales están ya orientados totalmente a llevar adelante procesos de orientación mediados por la tecnología. Hay programas de del UDAKEB, diríamos que entran como si nada los jóvenes. Hay diferentes lugares institucionales que llevan adelante determinado tipo de procesos. También, diríamos, la OCDE ha trabajado en este tema en relación a la orientación mediatizada por las tecnologías, y uno de los que, diríamos, de los colegas que más han trabajado en todos estos temas es, diríamos, el Santana Vega, Seinós, Beatriz Malí, Sobrado Fernández. Hay muchos colegas dentro de lo que significa, diríamos, en este caso, que son españoles, que han trabajado mucho en relación al uso de las TIC. Eso, uno de los aspectos a ver y analizar es de qué manera han podido llevar adelante los procesos mediatizados por la tecnología. En los últimos estudios que se han realizado en relación al avance de lo tecnológico, hay interrogantes que están dados por la UNESCO, por el CEDEFOP y por muchos colegas que trabajan en estos temas y problemas. Y consideran de, a pesar del avance de la tecnología, de los aspectos que se pueden lograr mediante la información o el puesta, diríamos, en marcha como si tuvieran una realidad determinada, que es el programa Metaverso. Es decir, y han considerado la posibilidad de que a pesar de todos estos análisis e investigaciones y programas, diríamos, que están apareciendo y portales que hay de todo tipo, ellos consideran que no puede estar de lo que significa el encuentro personal. No sé si ellos consideran algún encuentro o si consideran la mayoría de los encuentros. Eso no sé por qué, eso depende del tiempo, de los procesos que se llevan a cabo, pero lo importante a considerar es que ellos están analizando que la intervención personalizada, dice, el abrazo, el encontrarse, en debatir con el otro, en este caso con el profesional que toma esta área, es muy importante poder llevarlo a cabo, poder encontrarse y, diríamos, lo dejan como un interrogante. ¿Por qué? Porque los interrogantes avanzan, porque no es lo mismo, como decíamos anteriormente, el uso de las TIC como tecnología de la información y la comunicación en cualquiera de las instancias en los encontramos y en las cuales nosotros no, pero en muchos países se ha utilizado como una intermediación hacia búsqueda de mayor nivel de informativo, a lo que en este momento, y es uno de los mayores interrogantes, está pasando
con la inteligencia artificial, que es el próximo orador, se va a referir especialmente, pero desde este lugar comento que tenemos que pensar, porque la inteligencia artificial avanza en la posibilidad de que una máquina, de, todo un dispositivo, pretenden que funcione al mismo nivel cerebral que funcionan los seres humanos. Motivo por el cual lo afectivo, lo reflexivo, lo interactivo, uno se pregunta, es decir, ¿dónde va a poder ser? Pero bueno, creo que en cierta medida esto es un poco lo que nos estamos preguntando todos. ¿Hasta dónde y cómo se puede? No hay ninguna duda también en todo esto, que todo esto avance, todo esto tecnológico, no va a ser de la misma manera en todos los países ni en todas las situaciones sociales en los cuales algunos desde el punto 6 y otros empiezan desde el punto 0. Pero bueno, tenemos que considerar de que esto es lo que se está hablando en los procesos orientadores y se está trabajando en muchos ámbitos como para darle un lugar muy especial a la reflexión y a pensar en formarse para qué. Todo esto tenemos que pensar cada uno desde las diferentes disciplinas. Ustedes vieron que cada vez más, no hay duda, como decíamos hoy, de que los psicólogos hacen terapia a distancia. Es decir, los que empezaron haciéndolo como una excepción, hoy en día lo siguen haciendo. Por ahí no con tanta frecuencia. De manera que pasan otras instancias. Es decir, las personas no van a los trabajos la misma cantidad de días que iban antes. Bueno, todo eso hace de alguna manera que pensemos en reflexionar en relación a estos temas. Una pregunta en voz alta. Hola Mirta, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bueno, yo pensaba en esto de la mediación de la inteligencia artificial en relación a que, también conversando con otros colegas, que por allí nosotros nos seguimos formando, por eso estamos acá como orientadores, y me decía una colega, y bueno, yo pongo en la inteligencia artificial por ahí del chat de WhatsApp o de Telegram, que es orientar y sale todo. Y el chico también dice, bueno, busco cómo me orienta, me dice qué hacer. Entonces, ¿qué lugar ocupamos ante estos instrumentos que de alguna manera seguramente manejan más los jóvenes que nosotros? No hay duda, que, como decía anteriormente, que viene para quedarse. Eso no hay duda. Pero recuerden ustedes las poblaciones a las cuales nosotros incluimos en la orientación. De la misma manera que no todo el mundo necesita orientación, vamos a pensar, ustedes saben de que todos los que han tenido acceso o ha trabajado en educación o con la población adolescente, hay jóvenes que pasan, se informan, siguen una carrera, les interesa, les va bien, pero hay un grupo que necesita una intervención más personalizada. Diríamos, es decir, conexión con el otro, que no es entrar a una máquina a ver qué voy a hacer. Necesito una reflexión que lo ayude, es más, que lo contenga, que lo ayude a ver qué le está pasando en ese nudo en la cual no puede decidir. Que también nosotros siempre hablamos que cuando hablamos de orientación, si hay algo que dejamos de lado por siempre es la palabra fracaso. Esa cosa que viene históricamente, porque como siempre la orientación
tuvo el eje preventivo, la prevención era de que no se equivoque. Y una persona, en la medida que sea una equivocación o dos y las pueda revertir y reflexionar, son etapas y son historias de vida. Entonces, entendemos que muchos jóvenes pueden incluirse en una plataforma, la tienen a mano, o ya tienen una orientación para dónde se pueden incluir. Y por ahí le puede ver y le dan toda la información y todo el nivel de acceso y la modalidad de trabajo y puede llegar a tener una intervención. Y no necesariamente tiene que ir a un psicólogo. Es decir, siempre consideramos que de un grupo de 40 alumnos, siempre tenemos que ser, que si hay un programa de información vocacional, 30 o 25 con ese programa para ellos es suficiente. Un grupo por ahí necesita más la intervención personalizada, por diversos motivos. Y bueno, entonces, y es más, muchas veces, sobre todo los que hemos trabajado con poblaciones, diríamos, llamadas vulnerables o vulnerabilizadas, sabemos que la posibilidad de ese sujeto, de ese niño, de poder elegir, está mediatizada por otros, como decimos, bueno, por supuesto que todo lo que uno tiene puesto teóricamente influye, ¿no? Porque nosotros hablamos desde un modelo teórico operativo y demás. Entonces, para poder elaborar y poder llegar a ese sujeto, necesita una intervención de otros campos en la cual el orientador o el orientador social de la escuela pueden colaborar. No, por eso decimos, y entonces puede llegar a tener una primera etapa de una manera o de una intervención o de una necesidad, y eso no se lo da la máquina. Eso es algo en la cual lleva adelante en la manera que puede interactuar con otro. Por eso decimos, hay tecnologías o formas en las cuales los jóvenes ya tienen decidido. Por eso decimos, de un grupo determinado, es decir, por ciento, diríamos, en un grupo de 20 o 30, son los que pueden llegar a necesitar tener una intervención personalizada. Eso hablando de población joven, mayoritaria, escolarizada hacia los estudios superiores. Pero nosotros tenemos todo lo demás. Hay gente con capacidad diferente que necesita otro tipo de orientación. Hay personas adultas mayores que necesitan otro tipo de orientación o de intervención. Entonces, es decir, eso solamente se puede dar desde la interacción con otro, no hay duda. Yo recuerdo siempre un joven que tuve una entrevista, que me hicieron una entrevista en Madrid, en la cual había una escuela y él, diríamos, había tenido toda una trayectoria, ciertos familiares, pérdidas y demás, pero fue a la escuela y tenía 9 y 10 en todas las calificaciones. Entonces, pero no podía decidir. Entonces va al psicopedagogo y le dice, pero no puede ser, porque tú puedes estar en todas, puedes seguir de esto, aquello, lo otro. ¿Cuál es tu problema que no puedes decir? Y él lo que tenía un problema interno, en la cual evidentemente tuvo que ir ahí, en este caso, a un terapeuta. Por eso, este, el campo de la orientación es muy amplio y sabemos que hasta el momento, por lo menos, tenemos las dudas de que la inteligencia artificial pueda llegar a cumplir. Entonces, bueno, bueno, no, bueno, sí, Buenos días. buenos días. Bueno, mi nombre es Elisa Miera, soy de Mendoza. Sí, Un simple comentario es, tenemos dos colegas de Córdoba que hace muchos años que trabajan desde las TIC, los procesos de orientación vocacional. Yo en Mendoza lo empecé a aplicar en la pandemia, lo cual se ha extendido, pero solamente a personas que no tienen acceso fácil para llegar al centro de la ciudad, sino que hemos incluido a todas jóvenes
de pueblos, ¿sí? De más de 50 kilómetros. Entonces, lo que nos ha servido a partir de la pandemia, lo bueno de esto es que seguimos haciendo procesos a chicos que antes no llegaban, no tenían esa posibilidad, hoy por hoy sí, pero con lo mismo que vos dijiste, no lo grupal, sí lo individual a través de videollamada ha posibilitado a que esto llegue a muchos más jóvenes que en otros momentos no nos animábamos a hacerlo porque el vínculo, el estar, la presencia, ¿sí? Esto y con muy buenos resultados. Vos decías, había que preguntarles a los orientados, con muy buenos resultados del 2020 a la actualidad en relación a procesos de orientación individuales a través de videollamadas. Y lo último que quería comentar, lo que no tenemos que olvidarnos es que no podemos caer en lo actuarial, que nuestra práctica, sea virtual o sea presencial, siempre tiene que ser desde una mirada, como ya hemos aprendido desde Voslaski, desde una mirada más clínica, más yendo al sujeto y no solo al objeto. Gracias. Bien. Por eso decimos, si con la virtualidad llegamos a personas que de otra manera no las vamos a poder entender, totalmente de acuerdo. Ese es el objetivo que uno puede llegar a tener. Todos nos estamos planteando situaciones diferentes. Para mí, que tengo muchos años, esta es una de las situaciones en la cual estoy con ustedes acá y no me doy cuenta que tengo muchos años. Bueno, así que bueno, entonces, el que viene ahora no es el especialista de la inteligencia artificial.